Buenas noches, estimados aprendientes. Continuando con las clases de contabilidad, vamos a hablar ahora sí sobre los juegos de estados financieros que toda empresa debe de manejar independientemente si es un pequeño emprendimiento, una empresa mediana o una empresa de gran envergadura. Eh, los juegos de estados financieros, de acuerdo a la norma internacional de contabilidad 1, UNIC 1, habla de que tenemos el estado de situación financiera, el estado de resultados integral, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujo de efectivo. Eh, como lo hemos venido viendo, hemos ido trabajando, enseñando los asientos, las diferentes partidas, pero ya estamos entrando en esta etapa de qué tienen, qué deben de llevar y cuáles las obligaciones que todo profesional en contabilidad debe demostrar en estos informes financieros. Entonces, vamos a iniciar con el estado de situación financiera. De acuerdo a la NIC 1, Norma Internacional de Contabilidad 1, todo estado de situación financiera va a iniciar con el nombre. En este caso, pues, finca raíz. Sociedad de responsabilidad limitada. Ojo, punto muy importante. Tiene que ser el nombre que está en la certificación literal de persona jurídica. ¿Qué significa eso? Tiene que ser el nombre legal. Si el nombre que aparece en la certificación literal de persona jurídica dice Sociedad 302 80 80 80 SRL, ese es el nombre que tiene que estar aquí. Si ustedes quieren o si el contador quiere, pues abajo le pone el nombre de fantasía, pero obligatoriamente tiene que ser el nombre de la sociedad eh, conforme a la normativa comercial y que está registrado en el registro nacional, en el registro de personas jurídicas. Ok, el nombre, estado de situación financiera, el periodo. Recordemos que Costa Rica tiene un periodo fiscal que abarca el 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, debemos de presentar la fecha o el mes de cierre en el cual estamos presentando el balance. ¿Podemos presentar balances mensuales? Sí. ¿Podemos presentar balances anuales? También. De hecho, tenemos que presentar el balance al cierre del periodo fiscal, que es al 31 de diciembre de cada año. Ahora, la moneda. La moneda es fundamental que aparezca, porque podemos presentar estados financieros en dólares, en yenes, en libras esterlinas, la moneda funcional del país, que es el colón costarricense, y por ende debe aparecer la moneda en la cual estamos presentando los estados financieros. Usualmente en Costa Rica los presentamos en colones costarricenses porque la moneda de uso legal es el colón costarricense. Otro tema súper importante, como ustedes pueden ver acá, que les marco, están activo, pasivo y patrimonio, las cuentas. Las cuentas están agrupadas. ¿Por qué están agrupadas? Porque es súper importante no presentar mucha información en los estados financieros. Para eso existe lo que se llama notas a los estados financieros, que ustedes pueden ver aquí. Es una columna y cada una de las partidas relevantes e importantes tienen una numeración. Esto es una referencia al informe de notas a los estados financieros que les voy a mostrar. Se comparan 2 años. La NIC dice que debemos hacer un comparativo. ¿Por qué? Porque si estamos viendo la posición financiera de una empresa en un tiempo determinado, lo podemos comparar con un periodo anterior igual. Esto es para hacer análisis de cómo se han movido las diferentes partidas del balance, si ha habido incremento o disminución y también para determinar el por qué hubo esa variación. Ahora bien,
tenemos que tener muy claro activos corrientes con un total de activos, activos no corrientes, que era propiedad, planta y equipo, con un total, y la suma total de activos. Aquí se los puedo mostrar que está debidamente sumado, igual que el periodo anterior. Ahora, pasivos corrientes y pasivos a largo plazo. En este caso no tenemos pasivos no corrientes en el ejercicio, por ende solo aparecen los pasivos corrientes. Y por último el patrimonio, capital, aportaciones, utilidades acumuladas y utilidad del periodo. Aquí hay una diferencia, aquí se acumulan las utilidades de los ejercicios anteriores y en la utilidad o pérdida del periodo el resultado del año que se está presentando. Para un total de patrimonio y tenemos la suma de pasivo más patrimonio, que este total de pasivo más patrimonio tiene que ser exactamente igual al total de activos y ahí tendríamos la equivalencia en la ecuación contable. Ahora bien, como les decía, y se los dejo aquí en la presentación, vamos a ver el estado de situación financiera y tiene que tener el nombre, la fecha de presentación, la moneda y se presentan 2 años. Esto es lo mínimo. ¿Qué pasa cuando solo presentamos un año? Pues bueno, vamos a ver un solo año. ¿Qué se permite? También se permite, pero esos juegos de balances por lo general se utilizan a lo interno de la empresa cuando se están tomando decisiones a nivel de gerencia. ¿Qué tenemos con el estudio de los balances de situación? A grosso modo, vamos a analizar si tenemos más activos que pasivos. Por ejemplo, en este ejemplo tenemos que tenemos en total de pasivos 27 millones y un total de activos de 2.922 millones de colones. ¿Qué significa? Que tenemos más activos que pasivos. Lo que podemos inferir es que la empresa paga todos sus pasivos, casi no tiene gastos de proveedores por pagar, lo cual lo hace muy sano el negocio. ¿Cómo se compone la liquidez de la empresa? ¿Cuánto tengo en dinero efectivo? ¿Cuánto pueden cuentas por cobrar? Eso es un tema súper importante. ¿Cuánto dinero tenemos en caja y por cobrar? Por ejemplo, en este caso, tenemos 84 millones de colones entre efectivo y equivalentes de efectivo, que eso es bancos más cuentas por cobrar, corto, mediano y largo plazo. Entonces, vean todos los análisis que podemos hacer para determinar la posición de la empresa. La situación de adquisiciones, podemos ver vehículos, terrenos, edificios, maquinaria, lo cual lo podemos ver aquí. Tenemos terrenos, tenemos edificios, las amortizaciones de los edificios, acordémonos que nosotros podemos o debemos amortizar en un plazo determinado las construcciones, no se deprecian terrenos, los terrenos adquieren una plusvalía, que eso lo veremos más adelante, el mobiliario de equipo y su respectiva depreciación. Entonces, sabemos que tenemos en total en activos 2.820 millones de colones. ¿Por qué baja un periodo a otro? Por la depreciación acumulada, que eso es un efecto normal y natural de depreciación, de gasto de depreciación, para tener un valor lo más real posible de los edificios, del mobiliario y equipo. Por otro lado, la composición de los pasivos, pasivo corto o largo plazo. ¿Qué significa eso? Nos vamos al balance y analizamos de que solamente hay pasivos corrientes por 27 millones de colones. Entonces podemos ver y podemos hacer otra inferencia. Si yo divido el efectivo y equivalentes entre el total de pasivos corrientes de ese periodo, quiere decir que tenemos
3 veces más efectivo y equivalentes que pasivos. Eso nos da una medida de liquidez y otra medida que se llama apalancamiento financiero, que nos permite decir que la empresa está muy solvente, está muy sólida y que podemos pagar 3 veces nuestros pasivos. Eso es una medida financiera, una medida de análisis de saneamiento financiero, por decirlo, y eso nos puede dar más tranquilidad tanto a lo interno como a los socios de la empresa. Este punto. Esto se llama capacidad de pago. Entonces vean, jóvenes, que los estados financieros tienen una función y la función es determinar la posición financiera, determinar cuánto dinero tenemos disponible, cuánto tenemos por pagar. Vemos, por ejemplo, aquí que tenemos que los socios han aportado casi 3.000 millones de colones. Quiere decir de que es una empresa que tiene mucho dinero, mucha liquidez y que está pues muy robusta. Otra cosa importante que vemos aquí en la, los balances, que el año anterior dio una pérdida de 47 millones y este año dio una utilidad de 16 millones. Entonces uno va analizando este tipo de situaciones desde los balances. Si usted quiere más detalle, pues obviamente iremos y buscaremos la nota 9, donde nos enseña un poco más de detalle los estados financieros, perdón, o cualquiera de las partidas gruesas. Recordémonos que los balances muestran generalidades. Si queremos ver más detalle, pues obviamente están las notas que nos deben dar un mayor detalle a la información. Eso con relación al balance de situación. ¿Ok? Vamos al segundo juego de estados, que es el estado de resultados integral. Este estado de resultados, que en lo personal es el más importante en mi criterio, porque le llevamos el pulso mes a mes al negocio, quincenal, semanal, mensual, trimestral, como ustedes quieren verlo, pero le llevamos el pulso a la operación del negocio. Entonces, ¿qué nos muestra el estado de resultados? Las ventas generales, los gastos agrupados que tengamos por área de negocio, entonces podemos tener gastos de administración, gastos de comercialización, gastos operativos y gastos financieros, y eso va a depender de la robustez que tenga la empresa y la estructura u organigrama que maneja la misma. Por eso es tan importante preguntarle al área de administración cómo está constituida los departamentos de la empresa, porque es un elemento importante a tomar en cuenta a la hora de agrupar los gastos por centro de costo. Y eso nos va a permitir manejar más a detalle y llevarle mejor el pulso a el negocio, ingresos y gastos generados por cada departamento. Ok, el resultado del periodo mostrado. Entonces, si nos vamos a los resultados, igual, vuelvo a hacer el repaso, el nombre de la entidad que aparece en la certificación literal de persona jurídica, el nombre del estado de resultado integral acumulado, el periodo, aquí el estado de resultados es igual, la única, hay que presentar una fecha específica, pero sí hay que decirle que abarca del 1 de enero al 31 de diciembre o, como lo estoy mostrando aquí, para el periodo terminado al 31 de diciembre del 2024-2023 comparativo. Podemos hacer estados financieros intermedios, entonces aquí se dice el 1 de enero al 31 de marzo de 2024 y 2023 en comparativo, o solamente podemos ver el estado de resultados del mes, que entonces dice el 1 de enero al 31 de marzo del 2024, por ejemplo. Entonces es muy importante siempre ponerle la fecha. La moneda, como lo hablamos, la moneda funcional, viene las partidas, vean que se
En este caso es una empresa de alquileres, pueden ser ventas, pueden ser servicios. La columna de notas que nos va a referir a un detalle un poquito más grueso y el comparativo. La utilidad y los gastos de operación, que aquí solamente manejan gastos de administración. Entonces, ingresos menos gastos nos va a dar una utilidad de operación antes de otros ingresos y otros gastos, porque aquí le restamos los gastos financieros, comisiones e intereses, gastos de depreciación, que es maquinaria y equipo, y ya nos va dando una utilidad antes de impuestos y por ende le podemos sumar otros ingresos que son intereses en cuentas corrientes, gastos no deducibles que no van a afectar el pago de impuestos y nos va a dar la utilidad del periodo. ¿Okay? Entonces, este es básicamente el estado de resultados. Vean que viene con partidas relevantes muy importantes. Aquí la norma internacional de información financiera lo que nos dice es que vamos a presentar los gastos más relevantes por partida. Por ejemplo, en la nota 11 vamos a presentar de estos 170 millones los gastos más relevantes. ¿Podemos presentarlos todos? Sí, podemos presentarlos todos. El tema es de que para el ojo entrenado no es tan importante el gasto de un 0.03% versus el gasto que genera un 50, un 60, un 30, un 25% del gasto total del negocio. Y ahí es donde la parte financiera le hace mayor énfasis. Otra cosa muy importante que no les dije y que se los voy a mostrar aquí, todos los estados financieros vienen con esta leyenda. Esta leyenda dice, es algo más grande, las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros y viene en todos los estados financieros. ¿Por qué? Porque las notas es un juego más de información a entregar. Cuando usted le entregan los estados financieros, los contadores, si no ven las notas, está incompleto y hay que exigirlo. Otra cosa súper importante, el nombre del representante legal, su cédula de identidad, su puesto, representante legal, el nombre del contador que firma, la cédula del contador y el registro profesional. ¿Por qué? Porque estos estados financieros tienen que venir firmados, sellados y con timbre del contador privado. Recordemos, los que hacen los estados financieros son los contadores privados incorporados, que lo veremos más adelante en una clase, la diferencia entre un contador público y un contador privado. Para hacer estados financieros dice que tienen que ser contadores privados incorporados de acuerdo a una ley de la República que crearon al contador privado. ¿Okay? Entonces, si estos estados financieros no vienen firmados y sellados y no cumplen con estos requisitos, no tienen validez. Nadie le va a dar una validez y por ende se pierde el tiempo. Continuando, vamos por acá. Ya se los dije, se los expliqué. Vamos a entrarle el estado de cambios en el patrimonio. El estado de cambios en el patrimonio es como el estado de cuenta del valor que tiene una empresa en acciones, utilidades acumuladas, aportes de los socios, que sus partidas caen ahí en el patrimonio y que le dan fortaleza frente a terceros cuando la empresa está en procesos litigiosos para solicitar un crédito, para solicitar poder participar en licitaciones públicas. Cuando una empresa tiene un patrimonio muy robusto, muy grande, eso le da confianza al inversionista, le da confianza a los terceros interesados que quieren hacer negocios con este tipo de empresa. ¿Para qué sirve? Bueno, precisamente para ver cómo aumenta o disminuye. ¿Cuándo aumenta? Cuando hay utilidades. Cuando la empresa al final del periodo hay utilidades. Entonces, no se
sacan no se pasa todo el dinero de la utilidad del periodo a dividendos a los socios, sino que se capitaliza o se capitaliza una parte. ¿Cuándo disminuye el patrimonio? Cuando hay pérdidas. Cuando hay pérdidas, se disminuye el patrimonio, como lo vimos en el ejemplo y en el Excel que les voy a dejar de referencia. Y sirve para apoyar decisiones, para repartir dividendos o si se tiene que aportar más capital para hacer crecer más el negocio o para solventar esas pérdidas o simple y sencillamente para que no se vea en rojo el patrimonio. El estado de cambios en el patrimonio, pues igual, vemos que tiene el nombre, el nombre de la entidad, el nombre, estado de cambios en el patrimonio, el periodo, la moneda. Y entonces este es muy particular porque dice saldo el 31 de diciembre del 2023. Entonces, este saldo debería coincidir con este monto. Y después, este saldo al 31 de diciembre del 2024 tiene que cerrar con este saldo. Es una medida de doble control que se tiene para determinar cómo aumenta, cómo disminuye el estado de cambios en el patrimonio, cómo se ha movido. Entonces, vean, jóvenes, que todo tiene una razón de ser en contaduría y, muchachos, para tomar decisiones, lo más importante es que los juegos de estados financieros estén al día y que reflejen todas las transacciones eh, que hace la entidad. Por eso es tan importante siempre garantizar de que todas las facturas lleguen, de que el contador o cuerpo de contadores registren todas las transacciones, se concilien los bancos, se concilie cuánto hay por cobrar, cuánto hay por pagar. Es un proceso pues, bastante delicado, requiere muchas horas de trabajo y obviamente que debemos de cumplir con toda la normativa vigente y con la técnica contable vigente. ¿Por qué les digo eso? Porque en la práctica hay mucho profesional que no cumple todos los procesos, no registra todo, no concilia, no cumple. Y cuando un profesional en contabilidad hace eso, está poniendo un altísimo riesgo a la empresa, de que no refleje la realidad del negocio. Y eso es muy peligroso. Entonces, hay que estar constantemente validando, revisando, garantizando de que los profesionales en el área de contaduría hagan las cosas que les corresponden. Y para eso está la función de Contraloría, para eso está la función de administración, de supervisión que tienen que hacer los administradores y obviamente los financieros. Y si ustedes quieren irse más allá, pues contrata a un auditor, que es un contador público autorizado, que su función es la de realizar auditorías de cuentas y dictaminar si los estados financieros cumplen en todo o en parte eh, la operación de negocio, emiten un dictamen que da fe pública de la situación y ustedes logran determinar si el personal contable que está contratado o pagado para que haga su trabajo lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Pero siempre tiene que haber una medida de control, porque si no hay una medida de control, pues le perdemos el norte, perdemos el objetivo para que es la contabilidad, que es para toma de decisiones inteligentes, y estamos desperdiciando dinero en algo que no nos está funcionando. En eso hay que ser muy claro y muy enfático. Para eso es la contabilidad, para tomar decisiones y a la vez tiene que estar bien hecha. Y eso es una exigencia del más
más alto nivel que nos pide el Colegio de Contadores Privados y nos lo pide la Ley de la República y sus entidades, como la Dirección General de Tributación Directa, el Código de Comercio y otras leyes conexas. Continuando, vamos con el estado de flujos de efectivo. Es un estado financiero que nos muestra cómo entra y cómo sale el dinero. ¿Qué significa eso? Que nos dice a dónde va a parar el dinero de las ventas, o el dinero producto de los aportes de los socios, o el dinero producto de préstamos de entidades bancarias o de terceros, ¿verdad? Es cobros y pagos, entra y sale dinero. Entonces medimos la liquidez real. Entonces sabemos cuánto dinero vamos a tener para poder pagar la nómina, proveedores, impuestos y deudas. Entender el origen del efectivo, porque como les dije, puede venir de las ventas, puede venir de vender activos también, que también es posible, o de financiamientos, que son préstamos, aportes de socios, básicamente. Y nos permite evaluar la salud financiera. Una empresa puede mostrar utilidad, pero no tiene dinero en efectivo. ¿Por qué? Bueno, hay un montón de variables. Si usted está vendiendo de contado, le está entrando dinero al banco y pagó todos sus pasivos al final de periodo, cuando montamos los estados financieros, nos dice de que les tuvo muchas ventas, tuvo pocos gastos, pagó todos sus proveedores y lo que tiene en banco son cero. Tuvo utilidad, pero no tiene dinero en el banco hasta que vuelva a facturar y vuelva a cobrar. Por eso es tan importante este análisis del estado de flujos de efectivo. Este estado no es más financiero, del área financiera, que del área contable, pero le permite a las empresas, a los empresarios, determinar cuál es el termómetro del flujo de efectivo. Claro, y con base en esto, pues podemos tomar decisiones para invertir, para gastar menos, para no pagar dividendos, para solicitar financiamiento. Hay empresas que venden a 120 días porque su cliente le dice que le paga 120 días, pero usted necesita dinero para estar pagando mensualmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Necesitamos financiamiento, entonces acudimos a un banco, presentamos los estados financieros y le decimos, señor banco, necesitamos una línea de crédito mientras nos paga nuestro cliente. Y ahí comienza un ciclo. Entonces, vean qué importante es el entender el porqué de cada uno de los estados financieros y el por qué es tan importante hacer las cosas bien, hacer bien los registros. Si no tenemos estados financieros reales, podríamos ir a pedir financiamiento y endeudarnos más que lo que deberíamos estar haciendo. A veces no es necesario ni siquiera pedir financiamientos y lo estamos haciendo porque tenemos estados financieros deficientes. Cuando veamos la parte de auditoría, un poquito del tema de la auditoría, nos daremos cuenta de lo importante que es estar haciendo revisiones, cuestionando el trabajo y los resultados contables a nivel de empresa. ¿Cómo está organizado el estado de flujos de efectivo? En actividades de operación, que es el efectivo del giro normal, cobro de clientes, pagos a proveedores, sueldos e impuestos. Vamos a usar dos métodos, el método de cobros, que es el directo, o el indirecto, parte desde la utilidad, ajusta partidas no monetarias. Este que les estoy mostrando es el método directo, cómo sube y cómo baja el efectivo directamente. Después están las actividades de inversión, que es con la compra-venta de activos a largo plazo, maquinaria, equipos. En eso se pone dónde entró y dónde salió el dinero en actividades de inversión. Las actividades de financiamiento, que es, como les dije, préstamos y capital, entradas por deuda o aportes, salidas por pago de principal, de dividendos o
intereses y recompras. Así es como se divide este estado de flujo efectivo y se los puedo mostrar acá. Actividad de operación, por un lado activos, por otro lado pasivos. Actividad de inversión, mobiliario de equipos, si entró o salió, cómo se movió. Actividad de financiamiento, cuánto aportaron los socios. Y lo más importante es que el efectivo final tiene que ser exactamente igual a lo que tenemos en esta cuenta de efectivo y equivalente. Esa es la prueba de que garantizamos de que nuestro estado de flujo de efectivo está bien. Hay unas reglas particulares sobre la elaboración del estado de flujos de efectivo, pero como estamos en un curso pues relativamente sencillo, no vamos a adentrarnos mucho en la elaboración propia de este porque sí requiere de un curso adicional que se llama Finanzas 1. Entonces, por ahí vamos para mostrarles el funcionamiento, que es lo que más me interesa, cómo entender los estados financieros que nos presentan. Y por último, jóvenes, las notas a los estados financieros. Sirven para aclarar cifras, políticas contables y hechos relevantes que no se ven directamente en estos juegos. Son los auxiliares con mayor detalle. Dan contexto. Por ejemplo, dicen cómo se midieron y presentaron las cifras. Eso se llaman políticas contables. Ampliar detalles. Vamos a un desglose más detallado de las cuentas, que eso es lo más importante de esto. Revelan riesgos y compromisos. En los balances no sabemos, por ejemplo, si tenemos litigios laborales, litigios comerciales, hay algún tipo de contingencia, o si luego de la presentación de los estados financieros hubo algún evento que tenga que anotarse. Entonces, para eso son las notas a los estados financieros y nos permiten presentar los cambios en políticas, estimaciones y reclasificaciones. ¿Qué significa eso? La contabilidad tiene que ser medible y comparable. ¿Qué significa eso? Que no podemos estar cambiando alegremente las partidas contables en los estados financieros de un año a otro. ¿Por qué? Porque perdemos trazabilidad, perdemos la comparación y perdemos la visión de negocio que se traía. Entonces, por eso es tan importante mantener el mismo esquema y si va a haber alguna variación, pues bueno, en las notas, en el momento que se vea un cambio en el balance muy brusco, por ejemplo, en el estado de situación, nos podemos dar cuenta, si hay un cambio extremadamente brusco, las notas nos lo deben de decir. Vean que aquí el cambio más fuerte fue de 80, bajaron los activos, efectivo equivalentes de efectivo, porque el año anterior había más. Entonces, es normal en una operación, sí, es normal en una operación que el efectivo equivalente disminuya, puede ser ventas menores, puede ser que se gastó más dinero, no se cobró, etcétera. Hay una serie de elementos que se tienen que ir analizando. Por eso, las notas nos tienen que decir, por ejemplo, un cambio en política, en que en la medición de la depreciación, por ejemplo, que antes estábamos depreciando los activos a 10 años, pero se tomó la decisión de cambiar la política de depreciación a 5 años. ¿Qué va a pasar con eso? Lo estamos reflejando, lo estamos explicando porque vamos a tener un aumento en el gasto de la depreciación con relación al año anterior. Eso es un cambio en la política y en las estimaciones que vienen en las notas a los estados financieros. La base de preparación tiene que decir las notas que es el marco normativo, las NIF, la moneda funcional, el criterio de medición. Esto es muy importante porque también la NIC 1 lo exige y las normas internacionales de información financiera. Y las políticas contables significativas, por ejemplo, cuando se reconocen los ingresos,
contra la venta, contra factura, ahí nos van a decir. Los inventarios, ¿cuál es el método? Método primero entrar, primero en salir, por costo promedio, ahí lo va diciendo. Como les dije, depreciaciones, cómo se calcula la depreciación, cuántos años, si está avalada por Hacienda, no está avalada por Hacienda, los arrendamientos, las provisiones, cuáles provisiones tenemos, aguinaldo, cesantía, vacaciones, si la empresa lo hace y por qué, tiene que explicarle, los impuestos y cómo se convierte la moneda si estamos manejando monedas extranjeras. Esos son lo que son políticas contables. Y los desgloses, efectivo equivalentes, cuentas por cobrar, los inventarios, la propiedad, planta y equipo, los intangibles, que son licencias de marca, vida útil, amortizaciones, pasivos financieros y préstamos, las tasas, los vencimientos, las garantías que tenemos en eso, provisiones y contingencias, ¿verdad? Su naturaleza laboral, comercial, civil, etcétera. El patrimonio, los ingresos y gastos, las partidas relevantes, los impuestos, los arrendamientos, los instrumentos financieros. Si tenemos partes relacionadas, por ejemplo, que esta es una casa, una subsidiaria de Costa Rica, de una casa matriz de Estados Unidos o Europa, Inglaterra, Francia, Alemania, y cómo funciona y cómo opera. Eventos posteriores, como les estaba diciendo, si ocurre un evento posterior a la presentación, eso se va a poner ahí. Compromisos, si tenemos hipotecas, prendas, juicios, todo eso, ¿verdad? Vean que las normas, las notas son extremadamente importantes. Por ejemplo, yo les voy a dejar aquí unas de muestra. Con la estructura que pide el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica. Este es el modelo funcional, obviamente que va a variar dependiendo del tipo de empresa. Y ahí les va explicando que sí es muy bueno que ustedes lo lean, por eso se los voy a dejar ahí, para que vayan entendiendo, ¿ven? Él va explicando qué es efectivo, qué son las cuentas por cobrar, los activos corrientes, cuentas por pagar comerciales, gastos acumulados por pagar, el capital, muy importante, la adopción, desde qué fecha la empresa adopta las normas internacionales de información financiera, que eso es casi obligatorio, nos tienen que decir o tenemos que poner cuando me pongo el sombrero contador, cuando me toca hacer los estados financieros y decir desde qué fecha corresponde poner esto, desde cuándo adoptamos las normas de información financiera. Después cambios en políticas contables, el periodo contable, lo que les decía, los hechos posteriores del balance, cómo se reconocen los ingresos y gastos, la reserva legal, que eso es cuando tenemos utilidad, pues vamos a sacar un 5% de las utilidades acumuladas y las vamos a reservar. Esto es una partida súper importante porque, y es obligatoria y está en el Código de Comercio, que nos dice que tenemos reservas para cualquier contingencia, sea un litigio, sea una responsabilidad civil, eh, cualquier cosa que requiera dinero que tengamos que pagar, la empresa debe tener esta reserva legal por ley. Y aquí comienza el detalle de las notas financieras, como ustedes pueden ver, aquí viene un desglose de los bancos, de las cuentas por cobrar. Mucho de estas notas va a depender de la experiencia que tenga el contador. Esto es una muestra, esto es un ejemplo, pero por ejemplo, aquí veremos un detalle de lo que es efectivo equivalentes y aquí está incluida la cuenta por cobrar. En buena teoría, ven que no hay una cuenta por cobrar. Lo ideal es separar esa cuenta, no ponerlo aquí.
criterio profesional. Pero eso va a depender de la experiencia y de el grado de exactitud y de detalle que ustedes quieran en las notas. Por ejemplo, gastos anticipados, las pólizas de seguro, los créditos fiscales, que eso es dinero que se ha ido acumulando a favor de nosotros y que no vamos a pagar impuestos. Aquí yo lo hubiera separado como retenciones de impuesto al valor agregado y retenciones al impuesto sobre la renta. Luego tenemos aquí un desglose del terreno, el valor del terreno, el valor del edificio, su respectiva amortización y el edificio neto. Igual con el mobiliario del equipo. Ahora, mobiliario de equipo. Podríamos tener mayor desglose aquí en mobiliario de equipo para saber qué es. Y si no, pues le tocará al contador enviar un auxiliar adicional con el detalle de los activos fijos que tiene la empresa. Proveedores. Por lo general, está bien así esta nota, pero por lo general uno se lo puede desglosar vencidos sin vencer, vencidos a 30, vencidos a 60, vencidos a 90, para darle mayor claridad al inversionista y a los gerentes. Pero, repito, insisto, esta nota está bien. Si ellos piden más detalle, pues el contador puede darles más detalle. Luego, otras cuentas por pagar, cargas sociales, aguinaldo, los salarios por pagar, las retenciones al salario, que está bien. Luego, impuestos. Vean aquí tenemos el impuesto por pagar. Por lo general es el impuesto que se va a pagar el mes siguiente. Si fue diciembre, ese impuesto se va a pagar en enero, entonces queda debidamente reflejado. Y el patrimonio. Capital cuotas, capitalización, aportaciones por capitalizar, las utilidades y la del periodo. Después tenemos aquí los ingresos, alquileres de casa. Y, como les decía, los gastos de administración más relevantes. Otros ingresos, como manejamos moneda funcional, colones y trabajamos en dólares, vamos a tener ganancias o pérdidas por el diferencial de cambio y entonces la nota lo refleja. En el 2023 tuvimos ingresos, en este tenemos gastos. Gastos de depreciación y amortización, que yo lo hubiera separado más, amortización de edificio y depreciación de mobiliario de equipo. Aún así, la nota está relativamente bien. Y como les digo, aquí tenemos la firma del representante legal y la firma y también va con un timbre del profesional que está firmando y sellando los estados financieros. Entonces, jóvenes, tenemos aquí los juegos de estados financieros explicados. Vamos a seguir trabajando más en la materia. Esta semana que viene no va a haber ningún trabajo porque estamos en la semana de transversalización y es para que ustedes vayan a las actividades y compartan, que también es muy importante, estas actividades de transversalización que realiza la universidad, para que aprovechen. Esto sería, jóvenes, la clase de esta semana. Voy a subirles la presentación y estos modelos. También les voy a subir los estados públicos de la Cervecería Costa Rica para que ustedes vean unos estados financieros de una gran empresa nacional, transnacional, y cómo ellos van detallando más y más y más los juegos de estados financieros. Estos que les estoy mostrando son una muestra de una empresa pequeña, de un ejemplo, pero como ustedes verán, los estados de una gran transnacional es otro mundo y también me interesa que ustedes lo vean y que comparen notas para que si tienen alguna duda, con muchísimo gusto me lo hacen saber en el chat, al correo electrónico y si no, pues ahí ponen el chat, doña
Ana Cristina, que también nos colabora mucho en esto, me avisará o nos avisará y con todo gusto les podremos atender. De mi parte ha sido un gusto, espero que la pasen muy bien y no duden en escribirme al chat o al correo, que con todo gusto les podemos responder. Y jóvenes, por favor, hagan las tareas, lean, porque es importante. Y recuerden que este es un curso autogestionado. eh, por ende, es importante que lean toda la materia y que puedan realizar las, los ejercicios que mi persona les deja para que puedan finalizar el curso de manera exitosa. Muchísimas gracias y que la pasen muy bien. Chao.